y @ el presidente López Obrador, que aún están pendientes. En la línea telefónica se encuentra el diputado de Acción Nacional, Jorge Triana, a quien saludo. Diputado, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, gusto en saludarte. Pues primero, a ver, diputado, ayúdenos a comprender. Es una solicitud de juicio político que necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la Unión, en este caso por Cámara de Diputados. Les quedan a ustedes muy pocas sesiones. Sí, mira, a ver, todo esto es una pantomima de Arturo Saldívar, de verdad que es el peor manejo de crisis que podría utilizar. Él sabe perfectamente que el juicio político que él está proponiendo o anunciando es absolutamente improcedente. Para empezar, me llama la atención, yo no había escuchado que dice que va a denunciar por juicio político. Eso no existe. Se solicita el juicio político no se denuncia, se solicita. Entonces, sí, efectivamente, la Cámara de Diputados es el órgano responsable para atender los juicios políticos. La Cámara de Diputados simplemente acusa, pero quien sanciona es la Cámara de Senadores, el Senado de la República. Nosotros ponemos el balón y ellos rematan, por así decirlo. Déjame decirte cuántos casos de juicio político en la historia han llegado a esta sanción, cuántos se han solventado, cuántos han llegado a puerto, Ninguno. Ningún caso de juicio político se ha procesado en la historia de este país porque el sistema está hecho para que no pase ninguno. Tan es así que en este momento tenemos arriba de 250, ni siquiera te puedo dar la cifra exacta, de juicios políticos, solicitudes de juicio político atrapadas en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no salen adelante las solicitudes de juicio político? Porque hay personajes con estas solicitudes de todas nomenclaturas políticas, pues ahí denunciados, ¿no? Ahí atacados. Por organizaciones sociales, por personas en lo individual, por legisladores, por gobiernos, etcétera, y bueno, pues no pasa absolutamente nada. Son por lo menos 28 en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero hace un momento estaba viendo que también hay un par en contra del propio Saldívar. Es decir, no puede ser que no haya sido cuidadoso con ese tema el exministro, ¿no? ¿Y qué debe de suceder entonces, diputado? ¿Se forma la Cámara de Diputados como un centro de juicio, se vota y luego se pasa entonces directamente a la Cámara de Senadores, se regresa y después ya se dé trámite? El proceso es muy complicado, por eso es que no hemos tenido ningún juicio político que llegue a puerto en la historia de este país. Mira, hay un órgano interno en la Cámara de Diputados que se llama Subcomisión de Examen Previo. La Subcomisión de Examen Previo revisa las solicitudes de juicio político y determina si son procedentes o no, una por una. Después se turnan a la jurisdiccional de la propia Cámara de Diputados. La comisión jurisdiccional pues debe de llevar todos los procesos de un juicio. Recibe pruebas, valora pruebas, alegatos, etcétera, emite un dictamen. El dictamen pasa al Pleno de la Cámara de Diputados. Si el Pleno de la Cámara de Diputados por mayoría calificada aprueba la solicitud de juicio político, pasa al Senado de la República y en el Senado de la República vuelve otra vez a empezar el proceso completo. Y hasta que el Senado de la República no aprueba, no admite como procedente el juicio político, pues no se da por bueno. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de un juicio político? La consecuencia de un juicio político es la remoción del cargo, punto. Esa es la consecuencia de un juicio político. No es una denuncia, es decir, una persona que es enjuiciada políticamente no podría ir a la cárcel nada más porque sí. Simplemente es la remoción del cargo, independientemente pues de que lleve algún otro proceso jurisdiccional de carácter penal en paralelo, ¿no? Estamos platicando con Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional. Diputado, entonces esto lo ves solamente como un mero anuncio, mucho más político y de relumbrón, por utilizar un término que tenga verdaderas consecuencias. Es una verdadera pantomima, como lo dije hace un momento, es un montaje. Yo le diría a la gente que no se deje llevar por este tipo de declaraciones. Suena muy apantallador un juicio político. Todos los días llegan solicitudes de juicio político a la Cámara de Diputados. Cualquier ciudadano en uso de su derecho puede solicitar un juicio político contra quien quiera, y así ha sucedido. Tan es así que hay decenas de juicios políticos en contra hasta del propio presidente de la República. Entonces no va a pasar absolutamente nada por este lado. Además, pues no hay ningún elemento para poder configurar como procedente un juicio político en contra de Norma Piña, que lo único que hizo fue ponerle un sello de recibido a una solicitud de denuncia anónima. Simplemente se recibió, se hace un auto
de recibido, un auto de admisión, como se llama, y bueno, pues se va a analizar, eso es todo. Pero pues, el señor Saldívar quiere desviar la atención, quiere continuar con esta narrativa de que se trata de una venganza política, solo él sabe de qué, quiere meter el tema político escudándose. Además, hoy rompimos algo muy importante, Jaime. Mira, nunca en la historia de este país habíamos visto un partido político de forma institucional inmiscuirse, meterse, clavarse en un asunto interno de otro poder. Hoy Morena se metió en un asunto que le compete exclusivamente al Poder Judicial, tomando partida en un Entiendo. Uy, se nos fue la llamada. Se nos fue, ¿verdad? A ver, vamos a recuperar al diputado Jorge Triana, porque es importante esto que está diciendo, ¿eh? Lo que señala es muy relevante. Pues sí, efectivamente, estamos en pleno momento electoral, están las campañas políticas a todo lo que da, y hoy vemos, pues sí, ciertamente esta situación, este anuncio que se dio a conocer el día de hoy. ¿Alrededor de qué? De esta denuncia anónima que llegó directamente y que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada. Diputado, decía que es la primera ocasión que un partido político se mete en qué, ¿lo puede precisar? Sí, comentaba Jaime que es la primera vez en la historia de este país que un partido político de manera institucional, incluso a través de su presidente nacional, que en este caso es Morena y Mario Delgado, se inmiscuyen, se meten en un asunto que le compete exclusivamente a otro poder, que es el Poder Judicial. Es decir, si está bajo investigación, que ni siquiera está bajo investigación Saldívar, solo los funcionarios que lo acompañan, él no puede ser investigado, pero este caso no le compete a los partidos políticos, no es un tema político, es un tema interno del Poder Judicial, y no tendría por qué meterse un partido. ¡Qué barbaridad! Estamos rompiendo récords en todo lo negativo. Ya veremos qué ocurre. Diputado, muchas gracias, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Pronto. Es Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional. Juntos, con Jaime Núñez. Nuevo quórum en el Senado de la República.